El sabor de nuestra historia. Fin de espacio publicitario. Radiovisión 650M. Sintoniza tu dial. Seguimos con toda la información en Cómo Amaneció Manabí. Minutos iniciamos nuestro espacio de Visión a la Verdad. Le vamos a dar la bienvenida al comandante de la zona 4, el coronel Giovanni Naranjo, para hacer un análisis sobre la gestión operativa y preventiva que está realizando la Policía Nacional en la zona 4. Recordemos que hemos venido haciendo una secuencia de entrevistas para hablar sobre el tema de seguridad, las acciones que se realizan desde lo macro a lo micro, y es importante para nosotros, especialmente como medio de comunicación, entender cuáles son las estrategias, cómo se está marcando la gestión operativa para combatir el crimen organizado y también la delincuencia común. Es por ello que, comandante, bienvenido, un gusto saludarle. Quien le habla, Tangi Zambrano. Gracias por aceptar esta entrevista y qué gusto tenerlo aquí en los estudios de Radiovisión. Bueno, muchas gracias, siempre a las órdenes. Parte de nuestra estrategia y de nuestra línea de acción es rendir cuentas, informar de manera oficial a la ciudadanía. Así es que yo gustoso de estar aquí y poder informar a todos los que nos escuchan. Coronel, iniciando ya al hablar de las acciones, es importante ir entendiendo cómo ustedes como Policía Nacional trabajan día a día. ¿Por qué hago esta pregunta? Quizás es una pregunta básica, pero es importante recordarle a la ciudadanía que la Policía Nacional son personas, son seres humanos, son personas que cargan un uniforme, pero tienen una familia y que día a día se esfuerzan para protegernos y darnos seguridad. Y que en esa lucha por darnos seguridad se enfrentan con crimen organizado, se enfrentan con situaciones muy difíciles. Entonces, ya iniciando este espacio, hay que hablar sobre esa gestión operativa, cómo es el trabajo que están realizando, especialmente el que usted dirige aquí en la zona 4. Sí, efectivamente, ¿no? Como usted dice, somos seres humanos, pero esa es en primer lugar nuestra vocación, nuestra formación, nuestra misión, que es atender la seguridad ciudadana, el orden público, y en ese sentido los policías en el Ecuador y los policías particularmente aquí en la provincia de Manabí, en el cantón Manta, tenemos claro que nos enfrentamos a una delincuencia organizada quizá con muchísimos recursos, que nos venimos dando cuenta que cada vez utilizan muchísimo más recursos en cuanto a armamento, incluso en cuanto a tecnología. Sabemos cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y las nuestras también, y eso lo hemos utilizado nosotros de manera todos los días, ¿no? Para poder enfrentarlos de mejor manera. Nosotros efectivamente tenemos una estrategia operativa. Primero nos marcamos un objetivo, definitivamente, porque cuando yo llegué había muchísimos objetivos dependiendo de la unidad policial, de las competencias que ellas tenían, e incluso de manera personal los policías aquí en Manabí tenían diferentes objetivos, y nos hemos planteado un solo objetivo, que es disminuir la violencia en la provincia. Absolutamente todos estamos enmarcados, tenemos esa meta de bajar la violencia aquí en la provincia y particularmente en la ciudad de Manta. Existe mucho temor porque actualmente, de acuerdo a las cifras que maneja el Ministerio del Interior, estamos hablando de que la provincia de Manabí está o oscila entre la tercera provincia más violenta del país. ¿Existe una agenda criminal que ha generado que tengamos este número de cifras? Actualmente, ¿cuáles son las cifras y hacia dónde nos dirigimos? Sí, bueno, nosotros en cuanto a valores absolutos, nosotros tenemos 820 muertes violentas en lo que va este año, que obviamente comparado con el año anterior hemos superado en lo que va del año, estamos en segundo lugar en valores absolutos, pero si esto lo convertimos a tasa, que es realmente cómo hay que enfocarlo, cómo hay que analizar la violencia, nosotros tenemos una tasa de 53 homicidios por cada 100.000 habitantes y nos ubica como la quinta provincia, luego de Los Ríos, el DMG, El Oro, Orellana, que son las provincias más violentas que tenemos en el país. Pero definitivamente nuestra provincia aquí en Manabí
tiene características especiales que hacen que se vuelva atractivo realmente para estos grupos de delincuencia organizada. Solo por ponerle un ejemplo, nosotros tenemos 350 kilómetros de perfil costanero. Tenemos una gran cantidad de sector rural. Entonces todo esto le vuelve atractivo a estos grupos de delincuencia organizada que vienen a establecerse, y en esa cadena de valor que tiene el tráfico de drogas, que es lo que realmente nos afecta y por qué se dan la mayor parte de muertes violentas. Nuestra provincia les representa, como les digo mucho, es muy importante, no solo para el transporte, para el acopio, pero sobre todo para la salida de la droga a los mercados extranjeros. Entonces, las características geográficas, naturales y otras características de la provincia de Manabí hacen que sea especialmente atractivo a estos grupos de delincuencia organizada para cometer sus delitos, especialmente el tráfico de drogas. Comandante, y dentro de esto se habla de operativos, se habla de capturas, pero yo imagino, después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo, quizás llegan a un punto de indignación y también de molestia porque cuando ya llegan a un punto donde están las autoridades competentes, como es el sistema de justicias, envían medidas sustitutivas, los devuelven a casa. Hay casos donde hay menores de edad implicados. ¿Cómo se sienten? Esa es una pregunta que créame que me nace del alma. Sí, créame que la respuesta que le voy a dar también me nace del alma porque, como usted dice, los policías sentimos mucha frustración, ¿no? Día a día arriesgamos nuestras vidas, el enorme esfuerzo, el sacrificio que muchas veces es incomprendida por la ciudadanía, se ve frustrado en unos casos por el sistema de justicia, por el tema de que hay mucha garantía de los derechos humanos. También como en toda institución, como en la policía, tenemos buenos y malos funcionarios públicos, tenemos buenos y malos jueces, y en muchos de los casos hemos sido testigos de que nuestro trabajo se ve frustrado por esa situación. Pero también viene por otro lado las leyes muy permisivas. Ustedes ven que el gobierno nacional, consciente de esta realidad, planteó una serie de reformas que lastimosamente en la Corte Constitucional no se dieron paso, y esas herramientas para nosotros son fundamentales para poder combatir y hacer frente a esta delincuencia que cada vez es más violenta, más avesada, tiene mayor tecnología, mayores recursos, y mientras tanto nosotros nos sentimos realmente frustrados como policías de no tener estas herramientas, y que en muchos de los casos nuestro trabajo se ve frustrado. Pero bueno, ese es el trabajo que nosotros, y no vamos a descansar por estas situaciones adversas que día a día se nos dan. A nivel de varias entrevistas se ha analizado la propuesta de tener una nueva constitución, porque esta es garantista de las personas que cometen actividades ilícitas, y ahí nacía mi pregunta. Entonces, ¿existe actualmente alguna propuesta por parte de la policía para trabajar con el sistema de justicia, o tienen que seguir en esa indignación? Porque hay muchísimas críticas sobre el rol y el trabajo que realizan los jueces al momento de cumplir su trabajo. Sí, o sea, nosotros aquí en la provincia hemos llegado a un nivel de coordinación muy bueno con Fiscalía, con la Judicatura, con los jueces, y en ese sentido hemos podido hacer un mejor trabajo. Pero obviamente si las leyes, la Constitución, como usted decía, una Constitución demasiado garantista, claro, también nos ata de las manos, no solo a nosotros como policías, sino también a ellos como jueces. Un claro ejemplo es que día a día se ve muchísimo más y va creciendo el número de menores de edad que son parte ya de estos grupos de delincuencia organizada. Y créame, y le puedo decir que son los más violentos. Tal vez por su inexperiencia, tal vez por su falta de madurez, tal vez por su formación, son los más violentos, y es sumamente frustrante que cuando se los detiene, se los lleva a la justicia, ellos son inmediatamente liberados, y no es que van a rehabilitarse, eso no sucede, ellos continúan en sus actividades ilícitas. Aquí en Manta tuvimos
el caso de que en un atentado, en un sicariato, se le detuvo, entre los detenidos estuvo un menor de edad aislado. Cuando se lo presentó a la justicia, obviamente quedó en libertad, y a la semana seguida se le encontró delinquiendo. Incluso él lanzó una granada a la policía. Entonces eso es un tema que hay que corregirlo, porque si en algún momento se permitió que los menores, el voto voluntario para poder elegir los gobernantes a los menores de edad de 16 años a 18 años, ¿por qué no tienen que ser responsables de los actos que ellos cometen? Entonces eso es una de las tantas reformas que nosotros como policía hemos solicitado, hemos pedido y hemos planteado. Yo siempre he admirado el trabajo que ustedes realizan, desde el trabajo con la comunidad, desde Paquito, y siempre he estado de cerca porque trabajé en una temporada en el EQ 911 y conozco todo ese esfuerzo. Pero aquí viene la pregunta, y es más un tema de invitar a la ciudadanía a tener una especie de reflexión, porque estamos hablando de que a nivel turístico, por ejemplo, el tema constante de las noticias, de los hechos violentos que se presentan, un caso aquí en el distrito Manta, que es uno de los distritos más violentos hasta el momento de la provincia de Manabí, todo el mundo dice, pero el policía siempre dice el mismo argumento, siempre dice que es ajuste de cuenta o que es crimen organizado. ¿Qué podríamos o qué podemos decirle a la ciudadanía para hacer un análisis, una reflexión de que no son cosas de que ustedes la dicen a la ligera? Sí, definitivamente nosotros primero hemos sido muy transparentes en los datos que hemos dado, y también nosotros hemos llegado a tener una madurez bastante importante para el análisis de toda esta información, y nosotros podemos ver, no podemos mentir, que el 98% de las muertes violentas que se dan en la provincia, particularmente aquí en Manta, tienen como principal motivación el tráfico de drogas, tanto internas como externas. Entonces, sin querer que esto dé un poco de tranquilidad, pero el 98% de las personas que son asesinadas aquí tienen o están metidos de una u otra manera con delincuencia organizada. Obviamente esto tampoco es que esté bien, porque a la final todos somos seres humanos, pero sin algo de tranquilidad, y esto lo hemos manifestado, es que la gente que es asesinada en su gran mayoría tienen que ver o están relacionados con delitos. Obviamente tenemos una cifra ahí también, que son daños colaterales, personas que mueren por estar en el momento con las personas equivocadas, y otros que son delincuencia común como asaltos, robos, pero son un porcentaje sumamente bajo. Pero nosotros estamos ahí analizando, determinando, georreferenciando en tiempo y en espacio dónde están estos lugares más problemáticos, y ahí es donde nosotros estamos poniendo más énfasis en nuestros operativos. Ahora, ¿cuáles son los lugares más violentos que tiene la provincia de Manabí? Bueno, nosotros tenemos en primer lugar que Manta es el cantón que registra mayor violencia, seguido por Puerto Viejo, y específicamente aquí en Manta están identificados, ¿no?, los sectores donde más violentos, donde se han producido mayor número de muertes violentas, y aquí tenemos, por ejemplo, el barrio Cuba, San Juan, Los Esteros, María Auxiliadora, que son los dentro del distrito que nosotros manejamos, son los más violentos, así como en Puerto Viejo, por ejemplo, tenemos el Florón, San Pablo, que son lugares que ya los tenemos plenamente identificados, mapeados, y también conocemos, esto es importante también conocer, que nosotros como policía hemos llegado a determinar cómo están perfectamente estas estructuras criminales, quiénes son los diferentes niveles que integran, y parte de nuestras estrategias es detener a los que están generando esta violencia aquí en Manabí.
Ahora, ¿existe alguna relación para que estos territorios estén en problemas? ¿Existen, por ejemplo, de que en el caso del Florón en Puerto Viejo con un barrio de Manta tengan algo que se parezcan y por eso se conviertan en zonas de conflictos de grupos de delincuencia? Sí, definitivamente tienen ciertas características, ¿no? La poca intervención o presencia del Estado, la poca intervención de los gobiernos seccionales, son barrios que usted va, no tienen alcantarillado, las calles son de tierra, no hay alumbrado público. Obviamente ahí hay un problema de falta de intervención de las autoridades, falta de la prevención situacional que nosotros conocemos y que esto es responsabilidad de las autoridades. Y también nosotros hemos visto que en estos barrios es más predominante la desorganización social. La desorganización social es una teoría antropológica que ahora dice que el delincuente se hace en función del entorno en el que vive. Son familias disfuncionales, muchos de estos muchachos tienen poquísimas oportunidades de salir adelante, la educación mala, entonces son características que permiten que estos grupos puedan reclutar y generar esta violencia en estos barrios. ¿Existe algún plan para evitar este reclutamiento de menores hacia los grupos de delincuencia organizada? Sí, nosotros hemos presentado como Policía Nacional varios planes, estamos interviniendo con varias ONGs, con el apoyo de la Embajada Americana y con el mismo gobierno nacional que se están implementando ciertos proyectos, ciertos programas en estos barrios. Hay los centros de paz que nosotros con el gobierno nacional se ha planteado para ser financiados con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente para que estos centros, estos muchachos tengan oportunidades en educación, cultura, deportes y puedan elegir otra y tengan otra visión que no sea la de ser delincuentes. Usted mencionaba que Manta y Puerto Viejo ya tiene lugares peligrosos. En el caso de la zona norte, por ejemplo, Pedernales, Chone, El Carmen, ¿cómo está esa parte? Bueno, tenemos problemas realmente en toda la provincia, pero obviamente, como usted dice, en el sector norte nosotros hemos podido controlar el tema de la violencia. En Pedernales tenemos, como en toda la provincia, enfrentamientos entre estructuras, entre grupos de delincuencia organizado. En Pedernales, por ejemplo, nosotros no hemos superado el número de muertes violentas frente a las que teníamos a la fecha el año anterior. Entonces podríamos decir que de una u otra manera está controlado y el nivel de violencia es menor. De igual manera, Jama y todo este sector norte, pero por ejemplo en Bahía estamos teniendo problemas. Ahí sí tenemos un tema de violencia que se atribuye al enfrentamiento que existe entre dos grupos de delincuencia organizada, que es de los choneros con los lobos por apoderarse de este sector. En la parte sur de la provincia, de igual manera tenemos algunos problemas, sobre todo en Puerto López. En Puerto López de igual manera se atribuye a este enfrentamiento, ¿no? Que de los grupos, pues son sitios estratégicos que ellos quieren captar. Entonces, si usted me pregunta, Pedernales, que es la parte norte, hemos podido contener la violencia es menor comparada al año anterior, pero no así en la parte sur, que en cambio es todo lo contrario. Ahora, el trabajo articulado que están teniendo con los militares en el trabajo con el bloque de seguridad, ¿cómo es? ¿Cómo es esa coordinación para tener los controles, para los operativos? Sí, nosotros hemos llegado a tener un nivel de coordinación bastante bueno, bastante estrecho con Fuerzas Armadas. Ellos aquí en la provincia están asignados a cada fuerza determinados cantones, es decir, la Armada se ocupa de ciertos cantones, Fuerza Aérea de otros y el Ejército de otros. Pero nosotros como policía hemos llegado a tener un concepto operativo con ellos para que los esfuerzos y los recursos no sean dispersos y no se diluyan en el trabajo operativo que nosotros estamos realizando. Entonces hemos destinado zonas de responsabilidad
para Fuerzas Armadas en función del nivel de violencia que tenemos y otras zonas de responsabilidad de Policía Nacional. Además tenemos los operativos CAMEX que están dirigidos particularmente a el decomiso de armas de fuego, explosivos, municiones y la colaboración en operativos puntuales cuando demandan de pronto mayor riesgo o mayor contingente del personal, ellos están prestos a ayudarnos. Le puedo decir que hemos llegado a un nivel de coordinación muy importante con Fuerzas Armadas y que también ellos nos ha permitido controlar la violencia, porque la proyección de violencia en la provincia de Manabí era bastante lamentable, ¿no? Lo que podríamos esperar, pero hemos podido controlar y gracias a eso, parte de ello es la estrategia de la colaboración y coordinación con Fuerzas Armadas. Comandante, hemos hecho un barrido de temas y para quienes nos están escuchando, por ejemplo, hemos hablado sobre el tema de los lugares peligrosos que tiene la provincia de Manabí. También hemos hablado sobre cómo urge la necesidad de atacar el reclutamiento de menores, también la rigurosidad que deberían tener los jueces para que no exista esa desmotivación por parte del personal de la policía, pero no solo de la policía, sino también de la ciudadanía que como lo hemos dicho, hoy día capturan a un menor de edad y en menos de 24 horas ya queda en libertad. Entonces hay que hacer bastante fuerza para que la justicia no quede suelta, sino que quede firme. Y también hemos hablado sobre las situaciones de conflicto y el trabajo articulado, pero la pregunta que ahora abre el debate es, por ejemplo, la falta de recursos o los recursos que ustedes necesitan para recuperar a nuestra provincia. Sí, definitivamente ese es uno de los puntos críticos que tenemos nosotros, no solamente aquí en Manabí, sino a nivel nacional. A pesar de ello, existe un apoyo del gobierno nacional con la entrega de recursos. Hemos recibido patrulleros nuevos, pero nunca será suficiente. La verdad que la policía tiene una gran cantidad de necesidades ilimitadas frente a los recursos que son bastante limitados, y obviamente nosotros hemos hecho como policía estamos aquí los requerimientos necesarios para ser atendidos. Estamos siendo atendidos y esperamos que en las próximas semanas de igual manera lleguen esos recursos, pero también aquí nosotros hemos planteado la corresponsabilidad de las autoridades, de la empresa privada, que sin ser su obligación, ¿no? En algunos casos tienen que colaborar. Nosotros tenemos las tasas de seguridad y se siguen creando tasas de seguridad en los diferentes municipios, y lo que nosotros pedido es que estos recursos realmente vayan en estos momentos críticos que atravesamos, vayan a cubrir las necesidades que tiene Policía Nacional y que no se los utilicen otras cosas que son importantes, pero que de pronto no son urgentes de este momento. Nosotros tuvimos una crisis de seguridad aquí en Manta con la muerte de Briones Chiquito, alias el Mexicano, un fin de semana sumamente violento aquí en Manta, y nosotros recurrimos porque llegaron el gobierno nacional, el alto mando policial destinó una gran cantidad de personal y de recursos para poder contrarrestar y apoyar el trabajo nuestro. Pero, por ejemplo, no teníamos habitabilidad, no teníamos dónde duerman los policías, y recurrimos aquí a la empresa privada, a los hoteles que nos ayuden, que nos den una mano. Recurrimos a la alcaldía y lamentablemente tuvimos que rechazar esa ayuda que nos estaban proporcionando porque simplemente no teníamos dónde albergarles a los policías. Entonces ese es el llamado, ¿no? O sea, miren que aquí estaba afectado el turismo, recuerden que era el tema del Ironman justo ese fin de semana, el día domingo, y bueno, tuvimos que redoblar los esfuerzos, un enorme esfuerzo que hicieron los policías en esos días, pero ahí fue un claro ejemplo de la falta de colaboración de la empresa privada y de las autoridades. También hay que decir lo que es, porque esa es la realidad que nosotros como policía vivimos y sentimos.
Yo considero que aquí el trabajo en conjunto nos va a dar grandes resultados, y esto es un llamado no solamente a la ciudadanía, sino también a los empresarios, a las autoridades locales, a que se sumen a este esfuerzo, porque es lo que necesitamos para recuperar a nuestra provincia. Si bien es cierto, los hechos de violencia que se han presentado no son sueltos, no es que usted camina en la calle y le pasa algo, son situaciones que están dirigidas, pero lamentablemente sí nos están cobrando muchísimas facturas en el espacio turístico, en el espacio de que el exceso de noticias a nivel nacional, donde mencionan hechos de violencia en nuestra provincia, nos está mermando. Comandante, por cuestiones de tiempo, que me adolece muchísimo que se me termine el tiempo, ¿qué le diría a usted a la ciudadanía en general? La ciudadanía debe volver a confiar en las fuerzas del orden. Si no he profundizado mayores temas, he tratado de no tocar cosas que sí nos generan preocupación, como por ejemplo los fuegos artificiales, cuando ocurre un hecho de violencia, qué es lo que está pasando o cuáles son los grupos criminales que disputan los territorios en la provincia de Manabí, qué pasa en el perfil costero. He tratado de no tocar esos temas, pero son temas que sí nos llegan aquí a la sala de Radiovisión. Sin embargo, somos respetuosos al trabajo que ustedes realizan, y es por esa razón que considero que sería importante tener un mensaje o una reflexión a la ciudadanía. Yo inicié diciendo de que ustedes son seres humanos y que deberíamos entendernos y ponernos en sus zapatos. O sea, ese es el punto. Pero usted, en sus palabras. Sí, definitivamente el mensaje que nosotros siempre damos es que confíen en su policía. Tienen que confiar en el trabajo que estamos haciendo, un esfuerzo enorme, arriesgando nuestras vidas en cada uno de los procedimientos. De hecho, hemos tenido policías que han fallecido en el cumplimiento del deber, y también el respaldo, ¿no? El respaldo a las acciones que realiza la policía. Yo he visto lamentablemente en varios de nuestros procedimientos, cuando hemos ido a un hecho violento o a detener ciertas personas, hay ciudadanos que apoyan a esa gente sin saber las razones, sin conocer los antecedentes, simplemente apoyar porque la policía está ahí y yo tengo que irme en contra de la policía porque el pobre ciudadano. Entonces hemos tenido varios de esos problemas. Es importante el respaldo, la confianza y algo que es fundamental, la denuncia que necesitamos de los ciudadanos. Nosotros tenemos los canales que dan una absoluta reserva de la identidad de las personas, como el 131, el 1800 de delito, el 911 y varios canales que nos han permitido, y día a día esto, créame que el mensaje que estamos entregando nos han permitido que esos ciudadanos sea cada vez más pierdan ese miedo, ese temor de denunciar, porque lo peor que podemos hacer como ciudadanos es ser cómplices de la delincuencia y no denunciar. Hemos tenido casos exitosos que hemos podido detener y desarticular bandas en función de la información que nos ha entregado la misma ciudadanía. Entonces eso es fundamental, incentivar. Y también cuando se detienen a los delincuentes es importante la denuncia, ¿no? Que la policía que los ciudadanos pierdan el miedo y que denuncien, porque caso contrario, de acuerdo a la normativa legal que nosotros tenemos, lamentablemente si no hay la denuncia, poco o nada pueden hacer el sistema judicial. Muchísimas gracias, comandante, y desde ya las puertas de Radiovisión abiertas, porque hay que hablar muchísimo también el tema de prevención y cómo ustedes desde casa pueden ayudar a salvar vidas, señores. Esto es un trabajo en conjunto, es un trabajo sistemático entre todos, y también los medios de comunicación cumplimos un rol importante, que es el tema de la corresponsabilidad ciudadana. Así que a las órdenes, comandante, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Para mí es un honor venir acá a este medio de comunicación y poder rendir cuentas, ¿no?, del trabajo que nosotros hacemos a la ciudadanía, porque nosotros nos debemos a ellos. Muchas gracias, y cuantas veces me inviten, pues yo estaré presto aquí para informar. Muchísimas gracias, comandante. Vamos a una brevísima pausa, sigan con nosotros, porque después de la pausa vamos a tener un diálogo, un espacio de análisis con el ingeniero Galo Lara, para entender
cuáles son las claves hacia donde se dirige este gobierno, qué está pasando con el tema del empleo, de la inversión, también cómo, si estamos listos para el cambio como ciudadanía, así que sigan con nosotros para iniciar este análisis. Ya regresamos en Cómo Amaneció Manabí.